Importante destacar que el decreto que crea la gran misión Abastecimiento Soberano también prevé la posibilidad de, vía resoluciones, que es un mecanismo legal que la Constitución y las leyes nos permiten, lo voy a leer textualmente, ¿no? Diseñar mecanismos especiales de financiamiento al sector productivo. Hemos hecho una propuesta que el presidente de la República ha visto con muy buenos ojos, que tiene que ver con la necesidad de potenciar, por ejemplo, los esquemas financieros rurales que se vienen trabajando de manera informal, en el sector campesino, en los sectores asociados, pequeños, en las zonas productivas primarias, pero y queremos darle un impulso desde la estructura financiera del Estado. El presidente aprobó una capitalización del Banco Agrícola en el mes de febrero. Ya estamos materializando el primer desembolso de esa capitalización, lo que colocaría al Banco Agrícola como una estructura financiera muy fuerte, muy sólida, para poder atender pues a todos estos pequeños productores, a los medianos productores, a los grandes productores también, conjuntamente con el sistema financiero de la banca pública y privada, pues que se ha venido fortaleciendo de manera adecuada. El tema de la simplificación de los procesos administrativos, que también es una de las trabas que el sector productivo siempre ha señalado, la dificultad para accesar a materia prima o a bienes de capital que requieren para el funcionamiento de su empresa. Bueno, el presidente en esta estructura, en esta nueva arquitectura financiera, como así él ha llamado, de impulso a estos tres motores, ha creado pues una estructura que permita reducir al mínimo todos esos procesos administrativos y pueda llegar en el momento oportuno. Por eso le colocábamos allí producción eficiente y sostenible, logística y distribución pertinente, porque el tema logístico es estructural, es transversal en cada uno de los elementos del circuito productivo. El tema de la copia, el tema del transporte, del abastecimiento, del almacenamiento, el tema de la distribución, todo eso es fundamental. Va a tener estructuras de apoyo real que tienen que ver no solo con la parte financiera, sino también con el acompañamiento y la asistencia técnica. Hay un vértice, el vértice de la organización productiva, consolidación y organización productiva, que no es otra cosa que ordenar los circuitos productivos en primer lugar, que en el caso nuestro, y es una crítica que yo particularmente me hago a mí, Wilmar Castro, y asumo la responsabilidad de ella, ha habido una dispersión de los circuitos productivos en el sector agroalimentario. Entonces hay empresas que no se hablan unas con otras, o sea, no se comunican una con otra. Una empresa que produce harina precocida aquí, de repente no le vende el subproducto a otra empresa nuestra que produce alimentos balanceados. Para poner un ejemplo gráfico, pues, bueno, eso hay que ordenarlo. Aquí se acabaron esas parcelitas, que cada quien tiene su parcela allí. Se ordenan todos los circuitos productivos para hablar del tema macro en la organización, pero también la organización de los trabajadores, nuestros trabajadores, que han venido haciendo esfuerzos extraordinarios. El ejemplo de Kimberly es un ejemplo digno de destacar. Ya los trabajadores se organizaron junto al gobierno nacional para levantar esa empresa y evitar que cierre, como vimos, una acción deliberada, irresponsable, ilegal, contraviniendo todas las normas, para generar una situación de caos. Esas son señales que son parte de esta guerra que, como comentábamos mientras hacían el pase allí, que quieren generar una sensación como la de los cauchos quemados en la calle, como la de los conflictos que se dan en el Medio Oriente. El tema de la cola quiere generar en el inconsciente del individuo que hay una situación de ingobernabilidad. Esa es parte de la guerra psicológica. Y estas acciones muestran gobernabilidad. Estas acciones es para desmontar esas acciones criminales porque ya han causado víctimas, han causado bajas en la población civil, en la población militar, como, bueno, políticas represivas en otros países se han hecho vía represión del Estado. Aquí la represión, para usar un término de ellos mismos, la están haciendo los mismos bandidos que están ahí. Hasta una guerra convencional y no convencional, como usted lo señalaba, ministro. Ahora un tema fundamental es el vértice, quizás que le interesa más a aquella persona, el ciudadano que nos está viendo, ciudadano a pie, que va a salir ahorita una cola o que tiene problemas para abastecerse de algunos de los productos debido a esta guerra económica, y es el tema de la comercialización de los precios de forma excesiva, porque con esto del precio justo, muchos han manoseado este tema y han colocado esa etiqueta precio justo y le ponen el valor que ellos quieren, sin respetar el 30% que garantiza la ley, y no en cada escalón, sino obviamente en la finalización del producto a la venta. ¿Qué se va a hacer para que realmente se expendan los productos al precio que debe? Bueno, fíjate, en ese proceso de consolidación y organización, una de las cosas que nos hemos propuesto es ordenar también en una sola unidad de mando, como lo señaló el compañero presidente,
el tema del manejo estadístico y el manejo de las cifras en materia de producción, ¿no? Las estructuras, la nueva estrategia para la fijación de precios tiene que ver con una política de costos, de rendimientos y de precios. Porque siempre hablamos de precios, pero no hablamos del rendimiento. Hablamos de que una hectárea de arroz nos cuesta 235.000 bolívares producirla, pero entonces le queremos endilgar un rendimiento de 4.000 kilos por hectárea, por poner un ejemplo sacado así de la caja, ¿no? Entonces eso no puede ser cierto, porque alguien que invierta en esas proporciones para producir un rubro determinado debe tener unos rendimientos mucho más óptimos. Ahí entra el tema de la ética, perdón. Usamos una semilla importada que se supone que da rendimientos extraordinarios y tenemos una estructura de costo elevadísima. Ah, pero entonces los rendimientos son de 3.000 kilos. Cuando esa semilla en cualquier parte del mundo está produciendo 9.000, 8.000, 7.000 kilos por hectárea. ¿Me entiendes? Entonces, este nuevo esquema que vamos a articular entre el INE, el Instituto Nacional de Nutrición, los estadísticos nuestros en el Ministerio de Agricultura, los del Ministerio de Planificación, el sector productivo asociado y no asociado, vamos a revisar esa estructura de costos. Este comando va a validar esas estructuras de costos y luego va a establecer los márgenes que sean necesarios. No es que tienen que ganar el 30%, no, es hasta un 30%. En ninguna parte del planeta Tierra los productos de venta masiva tienen utilidades de 40%. Cuando nosotros valoramos, en algunos casos que lo hemos hecho, el tema de las estructuras de costos versus la ganancia real, nosotros vemos que allí hay incluso hasta 47 y 50% desde el sector productor, porque aquí se ha convertido en una gran distorsión de que muchas veces se castiga al productor primario, se castiga el sector transformación y el elemento especulativo se le introduce en la cadena de distribución. Bueno, uno de los elementos que está previsto en la comercialización socialista, que es el tercer vértice, es precisamente ir acortando los costos de la logística necesaria para que el producto llegue y por supuesto eso se tiene que traducir en un producto a menor costo, ¿no? A menor precio. Menor costo, menor precio. Ahora, ¿cómo será el control, ministro? Lo decimos porque hace varios meses vimos, por ejemplo, la regulación de algunos productos. Voy a poner el ejemplo del huevo, del cartón de huevo. Se reguló, se sabe cuál es el precio regulado, sin embargo, desapareció y cuando aparece con 100, 200, hasta 300% más. Ahí la Contraloría Social juega un rol fundamental. Por eso en esta estructura ustedes pudieron ver cómo el compañero presidente destacaba la participación del Poder Popular en absolutamente todos los vértices, incluyendo el de investigación y desarrollo, con esa inteligencia social que es fundamental para poder tener una visión clara, un panorama claro de la realidad que está allí. Nosotros vamos a ir, tenemos compañeros expertos estadísticos que están conformando un equipo de seguimiento a través de modelos matemáticos para procesar toda esa información, cuantificarla, identificar las áreas donde se están dando estos procesos y actuar luego en este proceso de asistencia, de acompañamiento y de verificación. ¿Y cuál es la realidad política que debe tener? Porque la oposición venezolana ha analizado y ha criticado y ha satanizado cada uno de los planes. Y no solamente ahora, en esta coyuntura de guerra económica, sino durante 17 años. Todo lo que hace el chavismo le huele mal al sector opositor. Ellos también son políticos y tienen gobernabilidad en gobernaciones, en alcaldías. Ahora mismo tienen la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la posición, usted como ministro y como integrante de este comando, que debe tener la oposición venezolana para que haga el llamado también a sus seguidores? Mira, si esta oposición fuera una oposición seria, responsable, patriota, debería acompañar desde el primer escalón hasta el último escalón esta gran misión, ¿no? Porque esos venezolanos que están allí no solo votan por nosotros y creen en este proyecto y nos han dado la mayoría permanentemente, también ellos votan por esa oposición. Y esa oposición, esa población que de alguna manera nos adversa, va a estar altísimamente beneficiada por estos mecanismos que nosotros estamos llevando adelante. Porque si hay una población que ellos han maltratado, ha sido a la población que vota por ellos, a esa clase media que está allí. No olvidemos que más del 90% de las cadenas de distribución del país están en manos de sectores que nos adversan. Están en manos del sector privado, no están en manos del Estado. Más del 84% del esquema productivo está en manos del sector privado, no está en manos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando? Tratar de alcanzar esa gobernanza, como lo decía el compañero presidente, en estas áreas, para que estos costos y estos rendimientos se den y pueda esa clase media
esa clase media que también es trabajadora, que es parte del proceso productivo, tener acceso a estos insumos. No es solo los alimentos, es el tema de las medicinas también, es el tema de los útiles de aseo personal, de higiene personal, es el tema de los productos de aseo del hogar, que son los tres motores que hemos focalizado el esfuerzo, porque es allí precisamente que han apuntalado. Y aquí hay un manejo político que es importante destacar. ¿Por qué hay productos que no han desaparecido? Porque hay inversiones que se hacen en la compra de materia prima para producir esos productos que también el pueblo venezolano los consume muchísimo y no se hace ese esfuerzo para producir alimentos, para producir lo otro. ¿Entiendes? Yo creo que allí es una reflexión que el pueblo tiene que hacerse y hay que mostrarla, porque a veces nosotros mostramos solamente lo malo nuestro, pero no mostramos la enorme fortaleza que tiene un pueblo que ha resistido, que ha hecho propuestas, que viene construyendo propuestas, que ahora está produciendo en el patio de su casa, en el techo de su casa, en el campo, que ha habido una migración importante de citadinos hacia el campo a producir, ha habido una activación de estructuras productivas novedosas, incluso para insumos de higiene del hogar, para limpieza, etcétera, etcétera. Yo creo que ese despertar que el pueblo está mostrando y esa actitud con C que el pueblo está mostrando, actitud de querer la paz, de querer la tranquilidad, de querer la felicidad, produciendo, trabajando, eso tiene que reflejarlo la oposición en su accionar, no en los discursos esos bobalicones que lanzan allí, chauceros, porque creen que la política es un reality show. No, la política es científica también, es ciencia y es arte, estamos convencidos de ello, pero con unas propuestas locas. Pues están hablando de que hay 28 millones de toneladas de alimentos. El consumo del país son 11.500.000 toneladas de alimentos, para poner una cifra, ¿no? Ellos que dicen que nosotros no manejamos estadísticas. Yo los invito a que hagamos un debate en el espacio que consideren para que trabajemos algunas estadísticas, sobre todo en el área agrícola, que es donde uno más o menos ha aprendido algo, pues allí, para ver cuáles son las cifras de allí, cuáles son las nuestras y cuáles son las reales para que estén allí. Entonces, yo creo que aquí tiene que ser un llamado a la sensatez, chicos. Yo creo que ya esas políticas de generación de violencia, de acoso, de asedio, para procurar ganar espacios de poder, bueno, yo invito a que reflexionemos todos. Si alguien pretende accesar a los espacios de poder por vía del engaño, por vía del asedio, por vía de la manipulación permanente del pueblo, por vía de negarle al pueblo el acceso a los alimentos, ¿qué no hará cuando esté en el poder? Bueno, ya nosotros sabemos lo que harán. Los que tenemos un poquito más de